es porque no quiere, es porque Él está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, hermoso momento, amén. ¿Cuántos dicen y creen de que Dios está en este lugar? Aleluya. La palabra de Dios dice que donde hay uno o dos en ese mismo sentir, en ese mismo anhelo, Él está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, Dios es bueno. Y gracias por esta oportunidad a los pastores, a los líderes. Y también que sea cada uno de ustedes bienvenidos si vienen por primera vez, que sean bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Y les voy a pedir que se pongan de pie otra vez, por favor, y abran sus Biblias a Santiago 1:22. Cuando tengan me contestan con un amén. Aleluya. Santiago capítulo 1 versículo 22. ¿Lo tienen? La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre Santo que está en los cielos, gracias Señor por este momento, Padre, en el cual nos permites estar en tu casa y de escuchar tu palabra. Señor, en esta hora te damos la honra y gloria, Padre Santo. Habla, Señor, que tu siervo te escucha, Señor, y hay un pueblo dispuesto a recibir una palabra tuya, Padre. Pasa el carbón encendido mis labios, Señor, y que los corazones de cada uno de nosotros en este lugar sea abierto y dispuesto a recibir una palabra tuya. En nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. En esta hora estamos predicando con el tema: obedecer la palabra de Dios es creer de verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el obedecer la palabra de Dios es creer de verdad? Porque en la Biblia obedecer no es solo creer. La obediencia es la manifestación visible de una fe verdadera y viva. Mucha gente hoy en día dice: yo tengo fe, pero si esa fe no produce obediencia, es una fe vacía. ¿Cuántos dicen amén? Porque la fe sin obra es una fe muerta. La obediencia es lo que nos demuestra si de verdad creemos en Dios o solamente decimos que creemos en Él. Y que creemos en su palabra. Y en esta hora, la obediencia es la fe en acción. Yo quiero que tú le digas al que está a su lado: la obediencia es la fe en acción. En Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La verdadera fe no se queda en palabras. ¿Cuántos dicen amén? Acabamos de leer que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Por qué? Porque el tener fe es creer. Y no solamente creer, pero como habíamos dicho, es obedecer al Señor, es obedecer a la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos fe, obedecemos a la palabra de Dios, nosotros actuamos por la fe, actuamos por la obediencia en la cual nosotros le tenemos no solamente a Dios, pero sino que a su palabra. Porque es su palabra que nos liberta, es su palabra en la cual nos transforma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el tener fe, cuando uno tiene fe, es porque uno obra, porque uno camina debajo esa fe. Cuando uno dice yo tengo fe, es porque una persona obediente es que se somete a la palabra de Dios, que se somete a sus líderes, que se somete, como dice el pastor, a su esposo, que se somete al pastor, que se somete primeramente a Dios. La fe no se queda en palabras, se mueve, se actúa, se obedece. Cuando alguien de verdad cree, su fe se convierte en una acción concreta. Porque la gente te puede decir, cualquiera te puede decir, yo tengo fe, yo tengo una fe enorme. Pero a veces el decir yo tengo fe es muy diferente que el actuar y vivir y caminar en fe. Porque el caminar en fe, hermanos,
Podemos ver en la palabra de Dios, el profeta Ezequiel. Yo creo que muchos saben a dónde quiero ir con esto, pero cuando Dios le mostró al profeta un valle de huesos secos, para Ezequiel, en sus ojos, él miraba muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto una situación y hemos querido ver, tal vez esperando ver vida, pero lo que nuestros ojos nos enseña es muerte, es algo que no tiene vida, nos enseña valle de huesos secos? Pero Ezequiel era un profeta. Los profetas tienen fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos profetas de fe hay en este lugar? Y cuando un hombre de fe decide caminar en fe y obediencia a Dios, aunque vea un valle de huesos secos, ellos caminan y profetizan diciendo que hay un valle, que hay un ejército, que hay vida, aunque lo que tú estés viendo sea muerte. Cuando tú caminas con fe y obediencia a Dios, lo que está muerto tiene vida. Y esto nos reta a preguntarnos: ¿estoy obedeciendo la voz de Dios en lo que Él me ha hablado? ¿Estoy obedeciendo la voz de Dios en lo que Él me ha mandado hacer en estos últimos tiempos? Porque ¿cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? Si tú no lo sabes, pues ahorita te estoy dejando saber, estamos en los últimos tiempos. Los días se están siendo cortos, las señales se están cumpliendo, estamos viendo cosas que están escritas a suceder y las podemos ver en la noticia, lo podemos ver con nuestros ojos, que la maldad en el mundo está incrementando, que hay muerte en el mundo. Pero cuando caminamos en obediencia, no importa que en el mundo haya muerte, porque nosotros obedecemos y creemos en el que es vida. Pregúntate esto: ¿estoy obedeciendo lo que Dios me ha hablado o estoy escuchando sin actuar? ¿Cuántos en este lugar han recibido tal vez una palabra diciéndote: sí, hazlo? Dios te dice, tú le dices: Señor, debo hacer esto, Padre, debo actuar en hacer esto, debo caminar, debo abrir, Señor, extender mi vara. Yo me pregunto, ¿será que Moisés en ese momento, cuando Dios le dijo: Moisés, que estaba haciendo? No es tiempo de estar orando, extiende tu vara, abre el mar, porque cuando nosotros comenzamos a actuar en fe, obedeciendo la voz del Padre, los mares se van a abrir. No es tiempo de estar parado, es tiempo de actuar. Extiende tu vara. La obediencia es lo que vuelve vida tu fe cada día. Cuando nosotros somos obedientes y obedecemos la voz de Dios, nuestra fe recoge vida. Porque la fe, para que recoja vida, ¿qué hay que hacer? Lo acaba de contestar: hay que ser obediente. La verdadera fe no se queda en palabras, se mueve. Decir que confiamos en Dios sin obedecer es fe muerta. Y la obediencia activa lo que Dios ya habló. Muchos en este lugar hemos recibido promesas de Dios y a veces decimos: Dios, ¿qué está pasando, Dios? ¿Por qué yo no estoy viendo esto cumplirse en mi vida? Es porque estamos atrasando las promesas de Dios y la palabra de bendición de Dios a nuestra vida por causa de nuestra desobediencia. Hoy en día la iglesia se ha acostumbrado a desobedecer la voz de Dios y seguir la voz del enemigo porque le conviene más. Se fueron los amenes. Pero no, pero eso me gusta porque la palabra de Dios está llegando al punto exacto. Aleluya. La obediencia demuestra que conocemos y amamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra obediencia a Dios demuestra que nosotros respetamos a Dios, que nosotros le damos honra porque Él se merece honra y gloria. En 1 Juan 2, capítulo 2, versículo 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra,
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo. Entonces aquí podemos ver, Juan es claro, él dice, obedecer a Dios es la señal que realmente conocemos a Dios. Él es claro y dice de que el obedecer a Dios es la señal que nosotros amamos, respetamos y conocemos a Dios de verdaderamente. Si decimos yo amo a Dios pero no obedecemos, nuestras palabras no tienen peso sobre la vida de alguien más. Si yo te digo, hermano, yo amo a Dios, pero mis palabras no concuerdan con mis acciones y con la fe que yo tengo, esa palabra no va a hacer efecto en sus vidas. Si yo digo yo amo a Dios y no actúo confiando en el Señor, teniendo fe en el Señor, esta palabra en este momento no va a tener peso. Esta palabra no va a tener efecto. Entonces, cuando nosotros no obedecemos a Dios y nosotros decimos yo amo a Dios, yo tengo fe, pero no obedecemos a Dios y caminamos debajo de esa fe, esas palabras que nosotros decimos es en vana, es una fe vacía. Pero cuando obedecemos la voz de Dios, aunque lo que estemos viendo no parezca, aunque no nos convenga en nuestra mente la situación, pero yo te quiero decir que al final Dios tiene propósito para todo y Él tiene todo planeado en tu vida. Solo obedece, solo ten fe y tú verás los mares abrirse y tú verás los cielos abrirse a tu favor y tú verás como la mano de Dios obra en tu favor y en tu vida. Y Juan es claro, hermanos, pero no obedecemos la voz de Dios. Nuestras palabras no tienen peso. Entonces debemos demostrar de que nosotros obedecemos a Dios, amamos. Abraham no pidió señales ni garantías, pero obedeció porque confió en la palabra de Dios. Su obediencia fue la prueba de su fe. A veces Dios nos prueba en la obediencia nuestra fe. A veces Dios te dice, yo quiero que tú me entregues eso, y esa cosa puede ser algo que nosotros amamos. Yo en ese momento me imagino, ¿qué tal si Dios me dijera, yo quiero, Edwin, que tú me entregues, que ya no toques el piano? ¿Cómo me sentiría yo? Yo estuviera, en mi corazón se partiría en 1000 pedazos, porque yo amo lo que yo hago. Yo amo el servir a Dios, pero a veces el obedecer a Dios es demostrar que yo tengo fe, que los planes y propósitos de Dios son perfectos y los planes de Dios están llegando a tiempo y tienen su momento. Tal vez Dios te está diciendo deja algo o haz algo, pero porque algo más grande Él tiene en camino para tu vida. Solo ten fe, las montañas se moverán. Ten fe y los gigantes se van a derribar por el poder de la palabra de Dios. Gracias. Abraham, Dios le dijo a Abraham, entrégame tu hijo. Y eso era lo que Abraham más amaba, lo que él amaba con todo su corazón. Y yo me imagino cómo se sentía Abraham, pero en ese momento tal vez él dijo, Dios, si tú me pudiste dar un hijo de una mujer estéril, que el enemigo decía de que yo no podía, que ella no podía dar a luz a un niño, a un hijo, a mi esta edad que yo estoy viviendo, Señor, yo confío de que si tú me quitas esto, tú no te quedas con nada, y porque algo mejor tú me darás. Es tiempo de actuar en fe y entregarle a Dios lo que no te está dejando proceder y llegar a la meta que Dios tiene para tu vida, lo que está impidiendo la bendición de Dios llegar a tu vida y a los tuyos, a tu casa, y entregárselo a Dios. Y cuando hagamos eso, veremos las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida. ¿Por qué no estamos viendo la promesa cumplirse? Porque no estamos actuando en fe y obediencia. Entonces no pidas señales, no pidas garantías, porque Dios no hay que pedir
enseñarles es de confiar en Dios. Porque si yo confío en Dios, yo le estoy demostrando, Señor, yo confío en ti. Yo confío en mi papá, yo confío de que si yo le doy algo a mi papá, Él lo va a proteger. Yo confío en mi madre. ¿Por qué yo confío en ellos? Porque yo los amo. En esta hora yo le pregunto, iglesia, ¿aman a Dios? ¿Lo aman de verdaderamente? ¿Que le darían lo que sea para estar bien con el Señor? Lo aman lo suficiente para actuar en fe, aunque tal vez la situación se vea negativa. Pero yo te digo, cuando las situaciones para nosotros humanos se vean negativas, para Dios Todopoderoso todo es positivo. Aleluya. Si tú amas a Dios, demuéstralo en fe y obediencia. La iglesia debe examinar su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y preguntarse, ¿estoy viviendo de acuerdo a su palabra? ¿Estoy viviendo de acuerdo a los mandatos que Dios me ha entregado a mi vida? ¿Estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Y hazte esa pregunta en tu mente y contéstatela. Estoy viviendo y estoy caminando debajo el propósito, la palabra que Dios me ha dado, y estoy caminando en obediencia. Hoy estoy deshonrando a Dios y lo estoy desobedeciendo, y la fe que yo digo que yo tengo es una fe vacía y muerta, que está muerta. Entonces, obedecer a Dios es confiar más en Él que en uno mismo. La obediencia es nuestra respuesta al llamado de Dios. Juan 15, 10 al 12 dice: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado porque mi gozo está en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis uno a otros como yo os he amado. La obediencia es nuestra respuesta al llamado de Dios. Jesús obedeció al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y lo podemos ver en su palabra. Lo obedeció y permaneció en su amor. Y permaneció en lo que Dios le había mandado hacer en esta tierra. Y ahora nos llama a obedecer para permanecer también. Así como Jesús, Él en esta hora te está llamando, iglesia, para permanecer en Él, para confiar en Él, para obedecerle a Él y para vivir una vida en fe. Porque cuando vivimos una vida en fe, no es una vida normal. Ya no tienes una vida normal como un humano, no. Tienes una vida cuando tú tienes al Dios Todopoderoso de tu lado y lo sobrenatural sucede. ¿Cuántos quieren ver lo sobrenatural suceder en su vida? Cada instrucción que Dios nos da es una oportunidad para responder con obediencia a lo que Él nos ha llamado. Así demostramos que de verdad lo amamos. Así demostramos que nosotros lo apreciamos, que nosotros le obedecemos. Así le demostramos a Dios que nuestra fe es verdadera. Y así agradamos el corazón de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace cuando su corazón está contento? Cuando Él está agradecido y contento con tus acciones y con tu obediencia que tú le tienes a Dios. Él nos bendice. Dios, la palabra de Dios dice que Él da honra al que le honra. Entonces, si tú no estás honrando a Dios con tu fe, con tu obediencia y en darle amor, Él no te puede honrar. No espere que Él te honre y te ponga en posición de donde tú quieras que Él te ponga y que te entregue las cosas que tú quieres que Él te entregue, porque it's not happening. It's not happening, no va a suceder. Así que tenemos que caminar en fe, tenemos que caminar en obediencia. Y cuando el mundo te diga no lo vas a alcanzar, no lo vas a lograr, continuamos caminando, rechazando los dardos del enemigo y confiando en Dios y obedeciendo su palabra. Jesús obedeció al Padre hasta la cruz.
Jesús obedeció al Padre hasta sus últimos momentos, porque la obediencia te mantiene viva, mantiene esa relación que tú tienes con el Padre viva. Y termino con esto: creer es el punto de partida, pero la obediencia es la prueba de que la fe está viva. La fe en acción se ve en la obediencia. La fe en acción. ¿Y cómo podemos probar si tenemos una fe viva? ¿Y cómo podemos activar esa fe? Simple: obedece a Dios, obedece su palabra, obedece a su llamado y los propósitos que Él tiene para nosotros. Iglesia, Dios nos llama a dejar de ser oidores, a dejar de ser pantallas que ponen cosas, y de verdad vivir lo que decimos y lo que demostramos, y de verdad vivir esa fe que nosotros decimos tener. Hoy Dios nos llama y que seamos hacedores de su palabra. Si Dios hoy te ha hablado, iglesia, en una área, obedece, ten fe. Y hasta aquí mi tiempo. Bendiciones, iglesia.